Bienvenidos a Capital Radio en esta mañana de viernes en la que en este programa especial vamos a hablar de las tendencias de los CIOs, lo que afrontarán los CIOs de las grandes compañías en este 2025. Lo primero, agradecer el patrocinio de Fujitsu, que nos apoya en este programa especial y sin más dilación voy a pedir que todos los participantes en esta tertulia se vayan presentando a sí mismos y sus empresas. Por favor. Buenas, yo soy Nacho García, soy el CISO global de Grupo Gigas. Buenos días, soy Javier Barrachina, soy el director de la división digital para Fujitsu en España y todo lo que tiene que ver con datos e inteligencia artificial, ¿no? Buenos días, soy José Manuel Queiro, CEO para Europa en Cabot Credit Management, un fondo de inversión de deuda. Buenos días, yo soy Sergio Hernández, trabajo en Antero Nerlanden como Head de Ingeniería y muchas gracias por la invitación. Buenos días, yo soy Carolina de Oro, soy la CEO de AXA Seguros y lo primero de todo, gracias por estar aquí. Y además soy miembro del comité ejecutivo de AXA y mi trabajo consiste en poner la tecnología a disposición de los clientes y del negocio. Muy buenos días, estoy encantado de estar con todos vosotros. Yo soy Rubén Andrés, soy director general de tecnología y operaciones en Singular Bank, un banco enfocado a la banca privada que tenemos también una marca digital llamada Selfbank. Bueno, la primera pregunta y obligada por digamos el peso que está cogiendo la inteligencia artificial en todos los ámbitos, no solo digamos a título personal, sino también en las empresas, es ¿cuál es vuestra opinión sobre los avances de la inteligencia artificial actualmente y cómo están influyendo en vuestras empresas? Carolina, te voy a dar la palabra primero. Pues la inteligencia artificial hoy ya vive con nosotros. Bueno, en el mundo asegurador la inteligencia artificial es una pieza clave porque nosotros, en lo que es el centro de nuestro negocio y cómo trabajamos con los datos, es algo en lo que desde hace muchos años trabajamos, con lo cual para nosotros es súper importante desde hace mucho tiempo el uso de la inteligencia artificial. Pero cada día más, y con la entrada de la inteligencia artificial generativa, lo que todos conocemos ahora como esa ayuda que tenemos y que coloquialmente todo el mundo asocia con cosas como el ChatGPT, pues realmente creemos que nos puede ayudar cada día más y sobre todo en la parte de dar un servicio optimizado y de calidad a nuestros clientes. Yo estoy muy de acuerdo con lo que has comentado, porque creo que la inteligencia artificial va a transformar la forma en la que trabajamos en todos los negocios, no solo pues en las aseguradoras, sino en la banca y en casi todos los sectores. Creo que viene a transformarlo de raíz y a generar eficiencias, ¿no? Hay estudios de McKinsey, Accenture, diferentes estudios remarcan que el 66% de las horas que a día de hoy se invierten en banca van a ser cubiertas por este tipo de tecnologías, ¿no? Eso es un factor, yo creo, que nos puede dar una ventaja competitiva para pues, centrarnos más en tareas de alto valor, estratégicas, ¿no? Y que los equipos también puedan asumir mayor volumen sin tener un incremento, ¿no? A nivel de costes operativos. Muy de acuerdo con mis compañeros, la IA es una realidad, no puedo hablar de algo futurista, ya es un presente. Yo creo que se asemeja un poco al salto cualitativo que nos permitió hacer Internet y luego la subida al cloud. Va a ser un poco el impacto que tenga en el sector. En nuestro sector de banca seguros, pues como lo ha dicho muy bien Carolina, pues evidentemente trabajamos con cliente y mucho con datos y es esencial el productivizar los procesos y la venta, sobre todo. Y yo creo que nos va a dar un salto cualitativo y cuantitativo en cómo ofrecemos productos al mercado. Yo diría que hemos cruzado el Rubicón. Si me remonto al año pasado, cuando teníamos estas conversaciones a principio de año, pues yo creo que en general todos estábamos un poco, estamos explorando, haciendo nuestros primeros pilotos, pruebas, a ver dónde lo puedo aplicar, dónde no. Y la realidad hoy es que miro a la izquierda, miro a la derecha, miro al frente, miro atrás y todo el mundo está con ello. Es imparable. Quiero decir que o estás o te quedas fuera. Entonces, pues por eso un poco ese símil con el Rubicón, ¿no? Ya hemos cruzado el río y estamos todos embarcados ya en desplegar IA, en hacerlo lo mejor posible
con el menor riesgo posible y tratando de dar el mayor valor a la organización. Como bien decís, en banca y seguros, pues el dato es el centro de todo y tenemos mucho potencial gracias a eso. Y los deberes que venimos haciendo en lo que sería la IA tradicional y bueno, la inteligencia de negocio, ¿no? Que siempre se... Y entonces tenemos un factor ahí positivo y potencial respecto a otros sectores a lo mejor. Pero yo creo que no hay un sector que se libre de esto y estamos todos en ello. Totalmente, totalmente. Además, lo curioso de todo esto es mirar el tiempo que ha pasado. Es decir, cuando sale a la luz ChatGPT con su versión GPT 3.5, que hasta ese momento la mayoría de las personas que tampoco estaban muy metidas en este mundo pues no existía, ¿no? Y de repente sale y revoluciona el mundo, ¿no? Porque muestra al mundo que es capaz de ofrecer la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es nada nuevo, es decir, se viene trabajando en ello desde los años 50, es decir, muchos años. Yo incluso lo estudié en la carrera, lo practiqué, etcétera, etcétera, y salí al mercado laboral y nadie hablaba de inteligencia artificial. O sea, te miraban con cara rara, ¿no? Y han pasado un montón de años, hasta hace 2 años y 4 meses, básicamente. O sea, 2 años y 4 meses. En 2 años y 4 meses, de repente, ha cambiado la forma en que los diferentes sectores, las distintas empresas, enfocan la forma de transformar sus compañías. Empieza a abrirse caminos nuevos que hasta ahora se hablaba, pero se hablaba a nivel teórico. Tampoco existía la tecnología que te permitiera abordar cierto tipo de estrategias de transformación, debido a que las casuísticas que las compañías suelen gestionar pues son complejas, ¿no? Y necesitas cierto tipo de flexibilidad. Al final, pues el ser humano siempre estaba, ¿no? Y ahora de repente te traen una herramienta que es capaz de adaptarse a múltiples situaciones. Y esto es el principio. O sea, ahora todavía no estamos ni en el 10% de lo que va a ser, ¿no? Y esto es la verdad que es apasionante, ¿no? Bueno, yo creo que al final estamos ya en el uso medio, ¿no? Digamos, en las empresas, ¿no? De lo que es la IA. Nosotros ya la hemos implementado, ¿no? Para el uso, sobre todo, de tema de clientes, ¿no? Respuesta al cliente, analíticas y demás. Pero hay un punto importante que nos empieza a impactar, que es el tema de la ciberseguridad o la seguridad de esos datos que se manejan, dónde van, si empezamos a montar LLMs propios y demás, ¿no? Entonces, hemos pasado al punto de uso y pasamos ahora al ético, ¿no? Que ya en Europa lo estamos también gestionando como podemos, ¿no? Para que otros también, porque en otros lados nos adelantan, ¿no? Entonces, nosotros siempre tenemos que ser un poco normativos en ese punto, ¿no? Entonces, creo que es algo que todo el mundo usa, que las empresas en el entorno privado ya estamos usando, llevamos ya más de medio año usándolo en temas productivos, a nivel de seguridad también para adelantarnos a la detección de amenazas, que también es bastante importante. Pero hay un punto regulatorio que hay que gestionar, que nos pasó con el cloud también. O sea, al final en el cloud, pues estábamos hablando antes también un poco de tema normativo, de a dónde nos vamos, si volvemos a la pieza antigua de in-house o nos quedamos otra vez en la nube de otros o de otros países, ¿no? Que es aquí el problema, el geopolítico. Y bueno, creo que tenemos para discutir, ¿no? Todo el tema de seguridad también y qué hace la IA con datos nuestros en otros países y cómo lo controlamos, ¿no? Bueno, tenía otra pregunta que era si esto iba a ser una moda o realmente la IA venía para quedarse, porque hasta hace muy poco, yo no sé si recordáis una cosa que se llamaba metaverso, que nos iba a solucionar la vida a todos. Y ya nadie habla de eso, ya parece que ha desaparecido. Entiendo que todos estamos de acuerdo que la IA ha venido para quedarse. Esto no es el metaverso. De hecho, es una frase que yo utilizo mucho también para comentarlo en los foros, que la verdad es que hay casos reales ya, ¿no? Y que estamos viendo el impacto. Ya no solo en las empresas, sino en el día a día, ¿no? Todo el mundo ya utiliza ChatGPT. Yo creo que está teniendo cada vez más penetración en los millones de usuarios que está adquiriendo ChatGPT en un crecimiento muy rápido. Y podemos ver casos de uso en el día a día. En metaverso quizás no teníamos tantos ejemplos tan claros, ¿no?
que la IA se queda y es cierto que cosas como el betaverso están donde están, pero es que yo creo que la IA, lo que hay que compararla hace unos años es con Internet. La gran diferencia es la sencillez, es una palabra la que voy a decir, la democratización, que lo utilizamos tanto, ¿no? Pero es que es verdad que en este caso es muy real. O sea, en la vida cotidiana todos utilizamos ya la inteligencia artificial, vemos sus beneficios, y entonces dices, ¿cómo puede ser que esto a nivel empresarial lo desaproveche, ¿no? Entonces, está ya embebida en el día a día de las personas, en sus casas, cómo no va a estarlo en las organizaciones y cómo no va a tener empuje, ¿no? Yo creo que ese es el dato clave de la explosión de la inteligencia artificial. La universalización, la democratización de poder usarlo, porque gracias al tipo de modelos que se han lanzado, es usable por cualquier organización y persona. O sea, realmente a día de hoy, o sea, el gran problema que tenía la inteligencia artificial es que era un mundo oscuro del mundo de los matemáticos. Y el que se dedicaba a la ingeniería del software era como un campo, digamos, pues muy árido y complejo de utilizar. De hecho, siempre estaban los equipos ahora se llaman data scientists, ¿no? Pero bueno, la gente que se dedicaba a las matemáticas, estadística, y el que desarrolla el software. Ahora, el que desarrolla el software es capaz de usar las capacidades que te trae la inteligencia artificial sin tener por qué saber de la complejidad matemática. O sea, daros cuenta que en 2014 es cuando se lanza el primer modelo generativo, las GAN. 2014, o sea, nadie en 2014 estaba hablando de las GAN, salvo en sus mundos académicos, etcétera, etcétera. Es ahora cuando todo el mundo... Entonces, bueno, en fin, ya esto es imparable. Lo puede usar cualquiera. Sí, totalmente de acuerdo, porque de hecho yo creo que gracias a esa democratización el mundo de la ingeniería ha quedado un poco a un lado y es más importante la creatividad de las personas, ¿no? Y el conocimiento del negocio para generar las soluciones. O sea, yo pienso que los agentes, los precursores del cambio van a ser las propias áreas que no están dentro del área de IT con estos nuevos sistemas. Bueno, dentro de lo que es la evolución de la IA encontramos sistemas con razonamiento y los sistemas multiagentes que ya estabas mencionando, que por un lado prometen aplicaciones a los procesos de negocio, soluciones autónomas, adaptables de forma autónoma a los cambios. ¿Cómo estáis implementando o trabajando con este tipo de herramientas en vuestras empresas para vuestro negocio? Y si lo estáis haciendo, ¿están teniendo los resultados esperados o esto todavía es un proceso incipiente? No sé cómo lo veis. Sí, linkando un poco con lo que ha hecho el compañero, es verdad que hay mucha incertidumbre en cómo la IA va a afectar a muchísimos sectores, no solo a la parte de IT. Se habla de medicina, se habla también de profesorado incluso, ¿no? A nivel de enseñanza, de cómo va a evolucionar los sectores. Hemos vivido una ola enorme y muy democrática, habéis dicho muy bien, de que es la llegada de los existentes, digamos, de IA, que son baratos, porque es cierto que cualquiera con 20 euros puede tener una IA en su móvil, es una verdad. Ya hemos hecho el trasvase al cloud, lo cual la parte de seguridad, aunque está un poco difusa, pero está más o menos clara, y los servicios son fáciles de acceder vía API o cualquier servicio. Ahora el segundo punto es los agentes. Los agentes vienen, que todos los vendedores están invirtiendo en agentes y en modelado, sobre todo de razonamiento, para automatizar procesos. A día de hoy hemos estado jugando con muchísimas, digamos, capacidades a nivel de usuario. Ahora hay que ver, eso es como la carrera espacial, ¿no? Ya se empieza a decir los vendors que el que no suba la IA se va a quedar atrás y va a haber empresas que desaparezcan directamente porque no tengan los servicios productivos que hay que tener en el mercado. Pero hay que ver quién es el primero, ¿no? A ver quién es el primer banco que automatiza, por ejemplo, un cierre mercantil. O automatiza una venta, o automatiza una cotización. Porque ahí hay que darle un razonamiento al proceso, que a día de hoy hay mucha manualidad todavía, es una realidad. Los datos estructurados son predominantes todavía en las compañías, no más de un 20% de datos son estructurados en Big Data, todavía hay muchísimo dirty data que le llaman, y hay que ver quién es el que se atreve a dar ese salto, ¿no? A automatizar tu compañía y tu negocio. Creo que estamos cerca, hay muchas compañías que estamos empezando a automatizar ciertas integraciones, interacciones con agentes, y yo creo que ya esto es más futurista que presente todavía, pero está ya a la vuelta de la esquina, es un poco el reto. Mira, yo tengo un caso que llevamos a cabo yo llevo en Singular Bank 2 meses y medio, acabo de aterrizar, ¿no?, en la compañía con las dos responsabilidades, tanto del área de tecnología como operaciones. Mi objetivo en los próximos años es transformar la compañía a través de la inteligencia artificial y tiene mucho que ver con el área de operaciones y todo lo que has comentado, ¿no? Pero sí que he visto en el pasado en otras entidades
EvoBanco, que yo era anteriormente el CEO de EvoBanco, donde llevamos a cabo un agente que llevaba a cabo el análisis de las reclamaciones que llegan para Banco de España. Y imaginaros la criticidad de ese tipo de reclamaciones de cliente, ¿no? Que primero tienen que pasar por la entidad, analizarse y luego pueden terminar en una reclamación en el regulador. Esto redujimos el 96% de la interacción humana en la revisión de esas reclamaciones. O sea, para mí fue sorprendente. Ese fue el primer agente que desplegamos y ahora aquí en SingularBank tenemos una clara estrategia enfocada al uso de la inteligencia artificial, el despliegue de agentes, para tener un impacto mucho mayor con un equipo muy reducido, ¿no? Que es un poco, creo que la tendencia que se está viendo y que comenta Sam Altman en todas sus entrevistas, que estos sistemas van a permitir que empresas muy pequeñitas tengan un impacto muy parecido a empresas de un tamaño muy grande, ¿no? Totalmente, o sea, yo creo que el camino va por ahí. Es cierto que depende del tipo de compañía, la madurez de esa compañía tecnológicamente, el nivel de madurez de la gestión de los datos, etcétera, etcétera, le va a permitir ser más ágil o menos ágil. Pero es cierto que todo el mundo está viendo este tipo de aproximación basada en agentes o sistemas multiagentes como realmente la herramienta para realmente transformar las compañías, para eficientar procesos que son muy complejos, muy costosos, ¿no? Nosotros estamos viendo y estamos trabajando con muchos tipos de servicios, BPOs, etcétera, que son muy manuales hasta ahora, que aplicando este tipo de tecnologías se agiliza brutalmente. Y esto tiene un impacto en costes en las compañías y en una experiencia de cliente brutal, ¿no? Y está empezando ya los pasos. Es cierto que, como decía yo antes al principio, o sea, llevamos 2 años y 4 meses con este tipo de tecnología. Y esto va muy rápido, ¿no? Pero igual de rápido se van a ver los beneficios conforme las compañías empiezan a desplegarlos, ¿no? Tienes ejemplos en el mercado, pues tipo como Klarna, en el cual pues realmente son muy poca gente y una operación brutal, todo basado en tecnología. Cometerán fallos, los cometen y los han cometido, pero sobre eso van mejorando, ¿no? Y yo creo que va a ser algo crítico. Hay una parte aquí que antes también habéis comentado, que es al final cómo ha aterrizado esto en, digamos, en la gente de a pie, ¿no? Y por eso se ha difundido tanto al final la inteligencia artificial, ¿no? Pero es que tenemos la costumbre, yo creo, que en el entorno profesional irnos al nicho, cada uno habla de su nicho, de tecnología, de ciber, de cloud, de demás, pero claro, esto ha llegado por redes sociales, ¿no? O sea, al final empezó a usarse, todo el mundo conocía ChatGPT, todo el mundo, pero todo el back después de OpenAI, que usamos a lo mejor otras empresas, todo el tema de que se puede usar también con otras inteligencias artificiales, que son los que utilizamos para los agentes, ¿no? Yo llevo una parte también que es Service Assurance, ¿no? Y que me impacta mucho, ¿no? Y estoy también en esa transición a automatizar, porque aquí también está el punto de automatizar y después la IA, ¿no? Hay 2 puntos interesantes porque automatizamos ya de hace tiempo, ¿no? Entonces, estamos en ese punto de dar respuestas con un poquito más de nivel, ¿no? De más inteligencia, ¿no? Porque el ente regulador que tenemos en la parte telco es muy potente, en mi caso, ¿no? Y estamos todo el día con incidentes que reportamos y demás, ¿no? Y al final el volumen de datos que se maneja de cuando se cae un circuito, cuando hay ciertos ataques y demás, hace falta que sean respuestas muy, digamos, de 24 horas como mucho, ¿no? Entonces ese punto es importante y también el punto de que todo lo que va al mainstream, ¿no? Palabra influencer y demás, es lo que se acaba implementando, ¿no? O sea, creo que es importante. Yo creo que los agentes son los que van a darnos la capacidad tecnológica de la verdadera transformación. Pero también creo que esto es un camino. Es decir, esto no es magia. Porque cualquier transformación, por lo menos en empresas que no son startups, implica en un 70-75% un cambio cultural y un cambio de las personas. Entonces, nosotros hemos comenzado por la base, hablando de la seguridad y del ChatGPT. Ya hace más de 1 año y medio lo que hemos hecho es dar a todos nuestros empleados la posibilidad de trabajar con Secure GPT. Lo llamamos Secure porque es un GPT dentro de los perímetros de AXA, por supuesto apoyado en la nube. Y a partir de ahí, dar capacidades para realmente trabajar con OpenAI y con otros modelos como Mistral, etcétera, para realmente poder ir introduciendo casos de uso
y ese conocimiento y esa gestión del cambio en la manera de trabajar. Es en el punto en el que estamos. Por supuesto que creemos en que firmemente son los agentes los que van a hacer una gran transformación, pero también somos conscientes de que la magia no existe y cambiar la manera de trabajar y de operar es algo que lleva un tiempo. Pero sí estamos convencidos en el que tenemos que buscar aquellos procesos de negocio en los que el copilotaje con la tecnología da un valor y aquellos procesos en los que realmente el piloto o el agente hace la mayoría del trabajo, pero siempre teniendo una gran mirada en preservar esa calidad de la información y esa relación humana con el cliente. Muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Yo estoy muy de acuerdo con Carolina. Es que yo creo que, y lo ha dicho también el compañero, las redes sociales han impulsado esto a la estratosfera, ¿no? De todo el mundo habla de IA, es una cosa que ya que vas por el metro y ves IA. La tecnología la va a poner en nuestro sitio, porque si empezamos un poco a debatir realmente en profundidad, otros hablan mucho en foros de dónde va a quedar el formulario web, por ejemplo, ya el smartphone lo ha devorado. ¿Cómo va a trabajar a nuestros clientes con la información? Pues igual es por el habla, no hay que hacer ya clics posiblemente. ¿Por qué digo todo esto? Porque vamos a tomar muchas decisiones corporativas que posiblemente tiremos el año que viene. La automatización, hablamos de RPAs, hablamos de procesos automatizados, llevamos muchos años con ello y realmente no hemos descubierto la pólvora. Hay gente que está al 90% y gente que está al 5%. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente o el negocio no es automatizable. Hay que verlo con mucha perspectiva. Estoy muy de acuerdo que esto no es magia, esto es una herramienta hiperpoderosa que hay que primero integrar con la gente que sabe tecnología para ver cómo ser más productivos y luego llevarlo a negocio. Si lo hacemos al revés, posiblemente tengamos una exponencialidad ahora de delivery de un montón de soluciones que luego hay que sostener, ¿no? Desde la seguridad, desde la gobernanza, desde el manejo de los datos, porque la gente lo va a poner en producción y luego se van a ir. Y luego tienes ahí un montón de asistentes, un montón de procesos automatizados que hay que gobernar, ¿no? Y que hay que, digamos, llevar un domingo a que eso funcione y que no pues cerremos con venta negativa, ese tipo de cosas. Por eso creo que está aquí para quedarse, pero hay que dar muchísimos pasos todavía en una buena dirección. Eso que has comentado es súper interesante. Yo creo que ha cambiado tanto la forma de trabajar, o va a cambiar la forma de trabajar y la gestión del cambio, como la forma en la que diseñamos soluciones tecnológicas. Lo que has dicho de tener dos líneas de trabajo, creo que es muy interesante trabajar esta parte de IA generativa y nuevas formas de IA, que es muy prometedor, y en paralelo trabajar la manera tradicional para no perder un ojo a estas nuevas tendencias. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos en este especial sobre tendencias de los CIOs en 2025 aquí en Capital Radio. Continuamos en Capital Radio en este especial Tendencias de los CIOs en 2025, hablando con este grupo de profesionales, CIOs en su mayoría de diferentes empresas, y estábamos hablando de la aplicación de la inteligencia artificial, de esos agentes, multiagentes de los sistemas con racionamiento, pero al final hay una parte muy importante que es la base del dato. ¿Cuál creéis que es la importancia del dato en la aplicación real, digamos, de las herramientas de IA en vuestras empresas? Pues yo creo que lo es todo, porque al final este tipo de sistemas lo que hacen es utilizar el conocimiento, ¿no? Si no le aportas una base de datos de conocimiento de calidad y controlada, pues las respuestas que vas a obtener, no en el caso de inteligencia artificial generativa, pero los resultados que vas a obtener en inteligencia artificial predictiva no van a ser correctos, ¿no? Entonces quizás va a ser más un problema la inteligencia artificial que realmente una ventaja competitiva para la entidad, con lo cual... No sé qué opináis el resto. Yo creo que además en nuestro sector yo creo que todos somos más o menos bastante data driven, vamos a decir. Entonces el que el dato está en el centro de la toma de decisión y en el centro de lo que hacemos, pues está bastante, yo creo, interiorizado. Ahora la clave o el siguiente salto es, oye, el gobierno de ese dato, la seguridad, dónde estamos poniendo, como bien decíais antes, geolocalizando nuestros datos, y sobre todo con la situación política actual, pues hombre, da un poco de vértigo, y ahí es donde quizá a la hora de realizar inversiones, a la hora de diseñar nuestras soluciones y arquitecturas, es donde tenemos que poner un poquito más de atención en base a cómo están ocurriendo las cosas, ¿no? Bueno, es evidente que el dato es el centro del éxito
Y efectivamente creo que en toda la parte de gobierno, control, gestión y de apropiación del dato por el propio negocio y de su conocimiento es una de las claves. Pero además en este tema creo que todos hemos trabajado mucho en los datos que nosotros llamamos estructurados, o sea, en esos datos que realmente tenemos bien catalogados, etiquetados en unos sistemas centralizados. Pero ahora el reto son lo que nosotros llamamos los datos no estructurados, es decir, los datos que son muy valiosos como la voz, los documentos, y todos esos datos son mucho más difíciles de tenerlos con la calidad apropiada y de una manera que realmente puedan ser utilizados por esa inteligencia generativa de una manera realmente eficiente y que no nos lleven o no la lleven a tener alucinaciones. Creo que esto es uno de los grandes retos que tenemos en cómo conseguir esto y es una de las claves para que realmente podamos escalar esta tecnología. Muy de acuerdo, es que es esencial. Si no limpias tu modelo de datos no va a poder hacer un buen contexto y no va a poder tener una buena amortización de la IA. Y lo ha dicho muy bien Carolina, es que el problema es que ha llegado un bicho que se llama IA generativa que indexa datos no estructurados, ¿vale? Entonces entra una nueva regla del juego donde la búsqueda va a ser más semántica posiblemente, entran más las vectorizaciones que están ahora muy de moda, o el famoso RAG, que todo el mundo lo habéis escuchado en algún lado. Entonces, claro, ahora hay que ver cómo balancear todo ese dato estructurado, ¿no? Que antes que el que no tenía un data warehouse prácticamente pues estaba fuera del mercado. Ahora ya entramos en otro espectro, es decir, todos esos datos a nivel de documental, data lake, cosas que no son indexables de primera por una query, ¿cómo lo vamos a potenciar para poder tenerlo dentro de una IA? Ahí es un poco el reto, porque somos data-driven, pero un poco a medias. Ahí discrepo un pelín porque hemos hablado mucho de gobernanza del dato data-driven, pero muy pocas empresas están 100% transformadas. Realmente no le damos peso a eso. Totalmente. O sea, la respuesta a esta pregunta es rápida, pero es decir, si no hay datos, no hay IA. O sea, básicamente, se acabó. No hay más que hablar, ¿no? Muy interesante lo que comentáis respecto a dato estructurado y no estructurado, y lo paradójico de esto es que la propia IA es la respuesta al tratamiento del dato no estructurado, pero no ya por la generativa en sí misma, que es un gran avance en ello, sino previo a la generativa, todas las técnicas de NLP que se utilizaban o se podían utilizar para el tratamiento de este dato no estructurado que venían de documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Había muchas técnicas, algunas más pedestres, otras más elegantes, pero es que a día de hoy con la propia IA generativa te permite tratar este dato estructurado de una manera muy ágil y además con una flexibilidad y una capacidad de acierto enorme, ¿no? Que eres capaz además de contrastar e ingestar en tus propios sistemas de conocimiento, etcétera, para generar esos contextos enriquecidos en tu entorno privado, pues para mantener el tema de la seguridad, ya sea on-premise o sea en la nube o un entorno híbrido, etcétera. Es decir, yo creo que incluso la propia IA es la respuesta a esta problemática, ¿no? Y es algo en el cual las empresas están cada vez apostando más. Nosotros tenemos una línea muy potente trabajando con diferentes compañías en esta línea, ¿no? Bueno, hablando justamente de eso del dato estructurado, al final los agentes también vienen a eso, ¿no? Al final entrenar un agente para que te normalice y te adecue el dato y tenga una consistencia, ¿no? Al final siempre me voy a lo mío, ¿no? En ciberseguridad estamos muy acostumbrados al manejo de data lakes con mucha información, muchos datos que sí estructurados y otros que eso no hay manera de estructurarlo. O sea, pero nos ayuda a identificar amenazas, ¿no? Seguramente aquí estamos hablando ahora mismo de normalización del dato para su gestión y ya hay 15 startups que están contándonos cómo hacerlo, ¿no? Para ayudarnos a las grandes empresas a gestionar ese dato, ¿no? Después la parte de gobierno de datos está claro, ¿no? O sea, ya no solo a nivel normativo, sino a nivel de política de empresa, donde queremos que esté el dato y cómo lo vamos a asegurar el dato o la transferencia de ese dato, ¿no? Entre filiales, entre si nos vamos a una nube o no nos vamos a una nube, hay que tener muy claro, o sea, por ejemplo, el modelo de AXA está muy bien porque al final tienes un modelo de una IA propia, ¿no? Y bueno, ya después donde lo guarden es otro tema, ¿no? Pero es muy importante ese gobierno y que ese dato sea accesible a la compañía o a las aplicaciones de la compañía que van a manejarlo para tener una consistencia, ¿no? Porque a lo mejor nos rellena un 0 o un 1 donde no debe. Si no entrenamos bien un agente, ¿no? para ayudar, ¿no? a ese dato, ¿vale?
Sí, solo un apunte, leí lo que ha dicho Javier, que me parece muy interesante, es siempre vemos el dato como plataforma de la IA, pero es que la IA también potencia el dato. Nosotros estamos viviendo en National un paradigma porque todo el mundo está tendiendo, y nosotros también, a hacer casos de uso para el negocio, pero no estamos dando cuenta que la propia IA está potenciando y monetizando el dato. Porque luego antes tardamos un montón de tiempo en hacer un reporting o hacer un cubo o hacer Databricks, ahora con la IA es mucho más sencillo. Yo me río mucho cuando veo a Data Science porque están muy emocionados cuando vienen su copilot y han reducido a la mitad su trabajo a nivel de tiempo, ¿no? Es decir, ahora generan sus modelos donde antes había un montón de gente haciendo R, haciendo una serie de algoritmos que eran muy costosas. Ahora con la IA estamos sacando una productividad al dato espectacular, siempre y cuando no lo tengas bien estructurado, evidentemente, lo ha hecho bien Carolina, y tengas una cultura data-driven, que te ha dicho el compañero. Pero si lo tienes, no es que te vaya a ayudar con la IA, es que la IA te va a potenciar también el consumo de toda esa información. Voy a ser un poco polémico. Si me dejáis, voy a lanzar una pregunta. Si nos quitamos los gorros, los CES, y salimos a la calle, con todas esas startups que están empezando a hacer sus pinitos, ¿cómo os sentís con el gobierno o potencial gobierno del dato que se esté haciendo? Con toda la información que cuentan ya con nosotros, pues, cualquier empresa, cualquier servicio que contratas como usuario de la calle. Yo voy a decir la palabra fea. Llevamos violados una década, ¿eh? Es decir, quien tenga Facebook, Instagram o cualquier smartphone en la mano, tu información ya está en todos sitios. Es decir, yo creo diariamente, tú vienes más de seguridad del compañero, que es abrumador la de ataques de hacking que hay. Hemos pasado de miles a millones al día. Sí. Todas las empresas están súper nerviosas porque prácticamente las máquinas, o sea, son un pisapapeles porque están totalmente capadas. Yo creo que ya la información, el carácter privativo ya se ha perdido. El que tenga internet está expuesto, entonces hay un punto no puedo ir a peor, en mi opinión, ¿no? Un punto muy importante y esto es de, ya te digo, presente. Si os ponéis a revisar los boletines oficiales de muchos ayuntamientos, si lo revisáis por lo que sea, porque yo lo hago por otras cosas, veréis que se pide mucho contrato menor para tema de licencias de ChatGPT, de Copilot, de Gemini y demás. ¿Esto qué significa? Significa que el funcionario X va a usar los datos de ciudadanos de ese ayuntamiento sin pasar por un gobierno de la IA y con una licencia de una IA a nivel residencial, no digamos, ¿no? Personal, que no es... O sea, estamos entrando en un punto ya muy complicado de la gestión del dato del ciudadano, que después, ayer era el tema del DNI en el móvil, ¿no? A nivel de seguridad, pues nosotros ya empezamos, bueno, esto, ¿sabes? La aplicación a qué nivel es seguro y demás, pero es que con esta SIA y que, pues bueno, un funcionario esté sacando una licitación de X temas donde mete todos los datos de todas las empresas asociadas o todos los datos de ciudadano para hacer un filtrado o lo que sea, y no sabes dónde va el dato, ¿no? O sea... Claro, yo voy un poco en ese punto, yo creo que tenemos una responsabilidad más allá de nuestra propia organización en cuanto a, es que manejamos datos de muchas personas, y eso es una responsabilidad grande el que cuidemos ese dato que es tan valioso para que podamos correr nuestros modelos, para que seamos mejores, más productivos, más eficientes y dar mejor servicio a nuestros clientes, pero también que seamos... Pues eso, conscientes del uso que hacemos de ese dato, ¿no? Porque si me salgo a la acera y me pongo al otro lado, digo, quiero que mi dato esté protegido, que no esté en manos de cualquiera. Carolina. Bueno, aquí hay dos vertientes. Como ciudadano de a pie, evidentemente el dato lo tienen muchas organizaciones y probablemente pues ya sea por el registro en una compañía de juguetes, en un gran almacén, en un banco, pues igual alguien lo ha robado y anda por la dark web, algunos de los datos. Si no es el mío, será de alguno de mis vecinos de mi bloque. Entonces, lo primero es ser consciente de esto, y también creo que hay una labor que empieza por nuestra propia compañía de enseñar a las personas cómo pueden, una vez que esto sucede, actuar, protegerse ante situaciones pues como un robo de identidad o temas básicos cuando alguien te llama y contestar, que todos lo sabemos, ¿no? Sí, pues con sí, luego te cogen el sí, lo que puede hacer la inteligencia artificial. Es decir, un poco de formación interna y de cara al exterior creo que hoy empieza a ser una gran necesidad. Igual que nos formamos en cómo reciclamos, creo que tenemos una labor de formar a todo el mundo para, en la medida de lo posible, conocer los mínimos a hacer. Y, por supuesto, nosotros como empresa lo tenemos en nuestro ADN, que es la protección. Somos una compañía aseguradora
Y lo que siempre pretendemos es proteger, y proteger en todos los sentidos. Igual que intentamos proteger ante eventos climáticos, pues intentamos proteger el dato, porque sabemos que el dato está íntimamente asociado con la persona y con sus derechos. Entonces, por encima de todo está la protección del dato. Bueno, tal como estabais hablando, entiendo que casi es más importante, por lo que estabais diciendo, yo creo que todos unánimemente, es casi más importante tener bien los datos dentro de las compañías que empezar a aplicar herramientas, las llamemos ChatGPT, llamemos IA o lo que sea. Yo creo que esto es algo con lo que me he quedado, que creo que es importante, y lo uno con el tema de la seguridad que decía Ignacio, ¿no? Que decía Nacho, que al final la protección de esos datos, decía Carolina también, es casi más importante que cómo los usemos. Evidentemente, luego hay que usarlos bien y hay mucha normativa a nivel ya europeo que no sé cómo os afecta la normativa. ¿Cómo estáis viendo la evolución de la normativa de la inteligencia artificial a nivel de empresa? No nos vayamos al usuario final, porque al final yo creo que eso es un berenjenal, o sea, porque hay muchísimas aplicaciones. Estabais hablando de las redes sociales. Comentábamos antes de empezar el programa, lo de las redes sociales es como un pozo sin fondo y nadie sabe ni dónde están los datos. Bueno, hay normativa, pero en muchos casos se incumple. Es un lío. Pero a nivel de empresa, ¿cómo estáis ahora mismo con la normativa que se aplica? Bueno, nosotros siendo un banco estamos muy acostumbrados a tener toneladas de normativa, ¿no? Porque al final eso es uno de los sectores más fuertemente regulados, o sea que para nosotros es otra oleada más de cambios. Por ejemplo, ahora con todos los temas de resiliencia, DORA y todo este tipo de normativa que está saliendo, que tiene que ver también con la continuidad y con tener esos temas robustos. De esto sabrá mucho más mi compañero de seguridad. Creo que tenemos que hacer un uso responsable. Lo comentaban también el resto de compañeros, ¿no? O sea, ya no solo que tenemos la responsabilidad de cuidar de los datos de los clientes desde un punto de vista de seguridad, protección y cifrado, pero también desde el punto de vista del uso, ¿no? Nosotros en banca tenemos la figura, bueno, yo creo que la mayoría de las compañías la tienen, del delegado de protección de datos, y cada vez que vamos a llevar a cabo cualquier proyecto, pues se trabaja con él cuál es el nivel de sensibilidad del dato que vamos a utilizar y el uso del dato, y si el cliente es consciente o ha dado los permisos adecuados para que los consentimientos para que podamos hacer uso del dato en esos escenarios, ¿no? Para nosotros es algo habitual, ¿no? El aplicar la normativa a rajatabla. Bueno, yo creo que o sea, la normativa, la normativa europea que nos atañe a todos, o sea, tiene un impacto muy fuerte, o sea, más allá de los entornos regulados, etcétera, en el resto de sectores, ¿no? Tanto es así que en enero la Comunidad Europea lanzó un mensaje frente a los grandes avances, fue al final de enero creo, los grandes avances de inteligencia artificial, salió DeepSeek, etcétera, y fue como otro nuevo bombazo, etcétera, que Europa se estaba viendo retrasada, ¿no? Entonces ya lanzaron el mensaje de decir, vamos a relajar la normativa que habíamos establecido. ¿Por qué? Porque hay muchas compañías, y yo lo vivo en mi día a día, que lanzan iniciativas internas para desarrollar esta IA dentro de la organización de una manera segura, estipulada, etcétera, y ese DPO, etcétera, el Departamento Legal paraliza la iniciativa directamente, ¿no? Entonces, muchas veces las empresas españolas no van más rápido, pero porque no les dejan, ¿no? Porque la regulación que se estipula impide que las compañías avancen y aprovechen este tipo de tecnologías para su propio beneficio, evidentemente de una forma ética. Todas las grandes compañías lo tienen, sus departamentos de compliance, legal, etcétera, para establecer esto, ¿no? O sea, yo he conocido empresas que establecer simplemente un sistema basado en RAG conversacional para acceder a conocimiento de la propia compañía es paralizado por la organización, ¿no? Y yo creo que tenemos que pensar cómo tener en la balanza, es decir, estos avances
frente a cómo realmente ser éticos, responsables en el uso del dato y de la inteligencia artificial, pero sin que paralice el avance, porque el resto del mundo está avanzando. O sea, Asia avanza, Estados Unidos avanza y Europa no nos podemos quedar atrás, ¿no? Aquí, bueno, al final el artículo ético que nos marca Europa, al final nosotros vamos a una velocidad, eso está claro, la velocidad que nos marca el regulador europeo. Y Estados Unidos va a una, ahora irá a otra seguramente con los cambios que han tenido, y China va a otra, ¿no? Y Rusia y demás también van a otra. Entonces aquí es donde tenemos que ver cómo manejamos. Aquí estáis comentando que la parte, bueno, más de data privacy en las compañías a veces te para, ¿no? Por esa gestión del dato, ¿no? Personal o demás. Yo a veces también tengo el problema ya no tanto a mí me impacta también Dora, aunque no soy porque soy muchas cosas. Entonces también me impacta la inversión de las empresas, ¿no? La propia inversión de la empresa, a veces pues hay que poner ciertos mecanismos técnicos para pues crear, por ejemplo, tu propia réplica, ¿no? de IA interna, ¿no? No todas tienen la capacidad o no quieren invertir en eso y acabamos no bloqueando las IAs públicas, ¿no? Y entonces cuando ya empieza el lío, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces hay que ver ese tema inversión frente a uso, ¿no? de las cosas también. Esto es una carrera de innovación, lo ha dicho muy bien Javier, pero también es una carrera regulatoria. Hay que tener las dos manos bien llenas de herramientas. Nosotros en National Airlines tenemos la suerte que Dora nos ha venido muy bien en el fondo porque nos ha puesto a prueba a las grandes corporaciones y bancas seguros. Yo creo que estamos todos más o menos los que están aquí en la mesa conmigo súper acostumbrados. Ejemplo, yo ahora en ingeniería tengo que medir a nivel de Dora Metrics cómo programo, cómo paso los test de calidad, cada cuánto despliego. Eso ya es una evidencia de que tenemos que tener una rutina de cómo trabajamos y cómo lo medimos. La IA no va a ser menos, ¿no? Hoy he hablado de agentes. Pues lo primero que ha hecho mi compañía, con muy buen criterio, es capar los agentes. No podemos dejar los agentes abiertos a cualquier departamento de negocio. Es muy romántico, lo ha dicho por ahí, que estaría genial, pero claro, eso que lo gobierna, a qué dato va a acceder, va a subir documentos suyos con un pendrive, pero que no, que tengamos todo cifrado con BitLocker, este tipo de cosas. Pero hay que regularlo. Evidentemente, la otra mano, hay que ser innovador, ¿no? Yo que pertenezco al departamento de IT, pues a veces es un poco frustrante no tener la máquina más abierta, no tener, pues a lo mejor más servicios cloud que me estén capados porque no están homologados, pero eso se entiende. Venimos también del mundo Power Platform, donde también se iba a reventar negocio, la creación de herramientas. Yo creo que todo lo hemos vivido, no ha sucedido, porque igual hay que regularlo, no se puede no aplicar gobernanza a las cosas. Entonces yo creo que es un poco la balanza. La compañía que tenga una buena rutina regulatoria y se adapte un poco a las normas irá rápido, y por otro lado la innovación, ¿no? No nos tenemos que olvidar que más que menos tiramos de vendors americanos, que son antes más osados que los vendors europeos. Y de hecho hay modelos que están capados en Europa, que en Estados Unidos están dando todo rendimiento, pues habrá que ir jugando con eso, ¿no? Pero los propios vendors no se posicionan, ¿eh? Yo he preguntado a Microsoft que más trabajo y no saben responder tampoco, ¿eh? No se sabe muy bien hacia dónde nos lleva Europa. Yo creo que por el estado de bienestar que tenemos, espero que sea un buen sitio, pero es una buena cosa. Yo creo que la clave está en dónde están tus competidores y cómo la regulación te puede poner en situación de desventaja respecto a ellos. O sea, que si estamos operando todos con las mismas reglas, pues oye, chicos, nos gustarán más o menos, pero estas son las reglas y está bien tenerlas para no meter la pata. Y meterte en inversiones o en grandes cambios o transformaciones que después te tengas que arrepentir. Entonces, en ese aspecto, tener una regulación temprana, como ha sido nuestro caso, yo creo que nos ha venido bien. Pero el gran problema es cuando tu espacio de competición, pues hay unos que operan con unas reglas y otros que operan con otras, porque entonces ahí no tienes nada que hacer. Como todos, pues compliance legal está súper embebido en cualquier iniciativa. Nosotros construimos un centro de excelencia de la IA desde el principio y, figura inevitable, que es la que dice, pone el sello final, esto se puede avanzar o no se puede avanzar, ¿no? O al menos cuáles son los controles mínimos que tienes que poner para asegurar que no te sales de la regulación, y súper acostumbrados, claro, como todos. Bueno, yo creo que la regulación es importante que exista y ahí sí hay un tema de competitividad, pero igual que hablábamos antes, yo que quisiera como ciudadano, hay ciertos temas en los que no podemos empezar a construir algo de lo que además todos estamos aprendiendo saltándonos unas normas básicas. Dicho esto, pues AXA tiene una política de IA a nivel mundial que se aplica luego en cada país.
los modelos que se utilizan están previamente validados por ese centro de excelencia. En fin, hay una serie de pasos a dar para que realmente las cosas se hagan de la manera más compliance, pero al final es la manera de proteger a nuestros clientes. Porque no creo que en la regulación europea haya nada que digas, qué barbaridad, esto se hace y es una locura. Está orientada a proteger a los clientes. Esto no quiere decir, y no podemos escondernos en la regulación, en no avanzar deprisa. Me refiero ya en cada empresa, en cómo avanzamos. Porque es verdad que tenemos que invertir más para ser compliance, pero la clave está realmente en proponer soluciones innovadoras y tener personas que realmente sean capaces de sacar el máximo a la tecnología. Y todos hablamos mucho, pero al final también tenemos que desarrollar y formar en estas tecnologías a todos los empleados. Y no es tan trivial como hacer un prompt en un GPT, hay mucho más. Nos queda muy poco tiempo, os voy a pedir brevedad, pero me gustaría que nos contaseis muy brevemente algún ejemplo de cómo estáis implementando sistemas multiagente en vuestras empresas. Brevemente. Bueno, en nuestro caso estamos explorando la vía de utilizar agentes para consumo interno, o sea, poder virtualizar el conocimiento de cada una de las áreas de negocio y virtualizar equipo para poder llevar a cabo preguntas inicialmente sobre diferentes ámbitos, ¿no?, de la organización. En nuestro caso, el multiagente ahora mismo es una fase piloto interno, por lo que hemos comentado antes, porque hay que realmente entender si opera bien y cómo funciona. Y básicamente lo estamos orientando al entorno call center en estas pruebas iniciales en este momento. Sí, como decía antes, hay que entender que el multiagente al final es la evolución del asistente. Al final tiene una orquestación y que sí que conlleva un proceso de ingeniería, porque hay, bueno, tiene una cierta orquestación de acciones y pasos, y hay bastante código también por detrás, aunque se está automatizando también bastante en el de vendor. Y estoy un poco con ellos. Nosotros hemos empezado por la parte de asistentes, o toda la parte de más de call center y la parte de venta, para lo que es productivizar las llamadas, la satisfacción del cliente, la gestión de incidencias. Y yo más a nivel de ingeniería estoy orientando más un poco a la productividad del equipo, ¿no? Un poco a cómo podemos, pues, detectar anomalías de seguridad, anomalías incluso de rendimiento en producción un fin de semana para que no haya gente de guardia, por ejemplo. Estamos orientándolo un poco más a la productividad de la compañía a nivel de desarrollo, que también al final pues es time to market, mejora de servicios para el cliente, es un poco por donde vamos. A nivel de business y multiagentes, yo todavía creo que estamos, lo han sacado hace muy poquito realmente, está ahí todo en beta, en preview, estamos un poco verdes en mi opinión todavía. Sí, yo coincido en el estado de la planta, está todavía un poco verde para dar fruto. Pero bueno, en nuestro caso, uno de las áreas donde creemos que pues puede impactar más es en la gestión judicial. Nosotros manejamos mucha comunicación con los juzgados, mucho documento, y ahí es donde vemos un importante impulso a nuestra eficiencia y a la reducción de costes. Ese es uno de nuestras áreas de foco. Sí, nosotros por nuestra parte lo estamos desplegando, este tipo de aproximación, mucho en contact centers, tanto en empresas, BPOs que ofrecen ese servicio a grandes empresas, como a las grandes empresas que tienen sus propios contact centers. Y no tanto a lo mejor en la parte de cliente, porque hay un poco más de reparto, sí en la parte de la gente, el cual eres capaz de reducir un 50% de su tiempo de operación, entre otras, ¿no? En administración pública trabajamos mucho, justicia, en sanidad, muchísimo, hay mucha documentación clínica escrita e incluso escrita a mano, que tiene que ser trasladada, etcétera, y utilizamos este tipo de aproximaciones. Igual que los compañeros, en la parte de call center, analítica de datos no estructurados, a nivel de sentimiento de llamadas y demás, para ver ahí, bueno, por qué se van, no se van, el cliente y demás. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este programa. Agradezco la asistencia al programa a Carolina de Oro de AXA, José Manuel Queiro de Cabot, a Ignacio García de Gigas, Sergio Hernández de National Nederlanden, Rubén Andrés Priego de Singular Bank y a Javier Barrachina de Fujitsu España, y agradecer también a Fujitsu el patrocinio de este programa. Nada más, esto es lo que ha dado de sí estas tendencias de los CIOs en 2020.
25 en Capital Radio.